Hola, qué gusto que estés aquí. Hoy te voy a enseñar una plantilla con un ejemplo de un caso de negocio. Quiero agradecer a Juan Cortés, quien me sugirió realizar este video con un ejemplo práctico donde se identifique cada punto del caso de negocio. Te sugiero que veas la lista de reproducción que se llama Cómo nace un proyecto. Arriba en las tarjetas encontrarás el enlace a esa lista de reproducción donde tengo varios videos donde explico la ruta de nacimiento de un proyecto hasta su aprobación y cómo se inserta el caso de negocio dentro de esta ruta. Acompáñame a la computadora para que veamos este caso práctico. Veamos entonces esta plantilla con un ejemplo de un caso de negocio. Es importante que tengas en cuenta que aquí estoy presentando la información resumida a efectos del video. Igualmente hay algunos datos que no son reales, pero ejemplifican muy bien la forma de cómo debería documentarse un caso de negocio. Veamos entonces cuál es la estructura de esta plantilla, la cual le expliqué en el video de la estructura del caso de negocio que te dejo en las tarjetas. En primer lugar, debería tenerse un documento como este para presentar el caso de negocio ante la instancia de aprobación de proyectos de la organización, como lo explico en el video de priorización de proyectos en el portafolio. En esta plantilla, bueno, debería tenerse el logo de la empresa, luego se identifica que el documento es un caso de negocio y se coloca el nombre del proyecto. En este caso, el proyecto es la adecuación de la línea de producción de cereales envasados. En la parte de abajo de la plantilla tenemos la fecha en la cual se está elaborando el documento, el nombre de la empresa, la unidad que está proponiendo la idea del proyecto, en este caso la gerencia de producción, y el nombre de la persona que creó el documento. En la primera sección del caso de negocio se deben identificar los datos del proyecto y el resumen ejecutivo. Por ejemplo, para este proyecto, el nombre del proyecto es adecuación de la línea de producción de cereales envasados. La unidad organizativa que está proponiendo el proyecto es la gerencia de producción de la planta de cereales. Se coloca la fecha, se coloca si el usuario de los productos, servicios o resultados del proyecto es un cliente interno o es un cliente externo, en este caso es un cliente interno de la organización. Se coloca quién es el patrocinador, que en este caso es el gerente de la división de alimentos. Igual es importante indicar el tipo de proyecto, si es un proyecto de inversión o si es un proyecto de gasto, en este caso el proyecto es un CAPEX o proyecto de inversión. Seguidamente se debe indicar en esta sección el resumen ejecutivo, pues lo último que se elabora para este tipo de documentos. Mi nombre es Joana López y este es el canal de OPM Integral donde te hablo acerca de los elementos de la Dirección Organizacional de Proyectos. Te invito a revisar los contenidos de mi canal y las listas de reproducción que tengo información clasificada por temáticas que te pueden interesar. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas y le dejas la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. La sección número 2 corresponde con las necesidades del negocio e incluye la justificación del proyecto, los interesados clave y el alcance o trabajo que se va a ejecutar durante el proyecto. En la justificación hay varias secciones. En la motivación, este proyecto indica que la línea de producción de cereales tiene una antigüedad de 30 años y que se requieren paradas de plantas semanales para realizar el mantenimiento por la obsolescencia de la tecnología y que la planta tiene una capacidad de producción de 30.000 toneladas mensuales de cereales envasados y que no pueden producir otro tipo de presentaciones de productos como por ejemplo cereales en bolsas plásticas selladas al vacío de distintos tamaños como 250 gramos, 500 gramos, etc. También indica que la modernización de la línea de producción va a permitir el incremento de la producción a 90.000 toneladas mensuales de cereales y la posibilidad de que puedan dividir la mezcla 60% para el mercado atendido con presentación de envases y 40% para la producción de la presentación de bolsas plásticas selladas al vacío. Luego, en el problema que soluciona el proyecto, indica que resuelve la obsolescencia de la línea de producción, las excesivas paradas de planta y la incapacidad que se tiene para atender la región sur del país por los niveles de producción que tiene la planta. Luego, en las oportunidades del negocio, señala
que van a incrementar las ventas, van a ganar participación en el mercado y van a tener una línea de producción modernizada con la ejecución del proyecto. En cuanto al valor que va a generar el proyecto, se tiene que permitirá triplicar la producción de cereales en toneladas y que el incremento de la producción va a representar un incremento de las ventas de la división de alimentos del 25% anual. Adicionalmente, señala que la presentación de alimentos en bolsas plásticas de diversos tamaños representa un incremento en la participación del mercado de 12% de la marca de cereales de la empresa. Luego, cuáles serían las métricas que se van a estar utilizando para medir el éxito del proyecto. Se tiene el número de paradas de plantas que se van a estar realizando en el año, que actualmente son 52 paradas de planta, una semanal, y con la ejecución del proyecto se espera tener solamente 12 paradas en el año. También las toneladas a producir en el año y los porcentajes de incrementos de las ventas y porcentajes de participación en el mercado. En cuanto a los interesados iniciales afectados, se coloca la lista de todas las personas que van a estar siendo afectadas en la organización por la ejecución del proyecto o que están relacionados con la ejecución del proyecto. En este caso coloqué los cargos y no nombres de personas, pero lo ideal es colocar el cargo y el nombre de la persona. En cuanto al alcance, aquí se muestra de manera muy resumida cuál sería el alcance o trabajo a ejecutar en el proyecto. En un caso de negocio normalmente se detalla mucho más esta información, pero a efectos prácticos de este ejercicio se coloca solamente un resumen donde dice que el proyecto consiste en realizar la evaluación de las tecnologías de producción, hacer la selección de esa tecnología y la adquisición. Luego se tendría que hacer el desmontaje de la línea de producción actual y la adecuación del layout o el diseño de la planta y de los almacenes, la implementación de la nueva línea de producción y de los sistemas que automatizados que van a permitir el monitoreo del estado de la línea de producción. Luego también se tienen que hacer las pruebas correspondientes, capacitar a los operarios de la planta, hacer todos los ajustes de los procedimientos, tanto operativos, de inventarios, de calidad, de seguridad, todos los procedimientos relacionados con la producción y luego la puesta en funcionamiento. En la sección número 3, o análisis de la situación, se analiza la idea del proyecto en el contexto de la organización y se determinan cuáles son las posibles opciones. En este caso, primero hay que hacer el análisis del proyecto en relación a las estrategias, metas y objetivos de la empresa, es decir, ver qué tan alineado se encuentra el proyecto con la estrategia empresarial. Entonces, en este caso, el caso de negocio indica que la empresa estableció objetivos y metas de crecimiento concretas en su plan estratégico para los próximos 3 años y entre esas metas se incluyen que quieren incrementar la penetración de sus marcas en un 15%, así como el incremento de las ventas globales en un 20%. Adicionalmente, quieren llevar a cabo la modernización de 5 plantas de producción a nivel nacional y los proyectos cuentan con sus presupuestos asignados para la ejecución y se deben ejecutar dentro de ese presupuesto. Señala que el presupuesto asignado para la adecuación de la línea de producción de cereales envasados es de $3 millones. Es decir, el proyecto cuenta con los recursos a nivel del plan estratégico. Adicionalmente señalan que el proyecto se encuentra alineado a la estrategia empresarial porque supone al menos un incremento del 12% de la participación de la marca de cereales en el mercado, lo cual representa a su vez un 43% de incremento de las marcas, de todas las marcas de la empresa, de acuerdo a la meta que establecieron en el plan estratégico. Adicionalmente, van a triplicar las ventas de cereales y esto representa un 32% de la meta de ventas de toda la empresa y la implementación o la modernización de esta línea de producción representa el 20% de todo el plan de modernización que tiene la empresa. Luego se debe analizar si la iniciativa resuelve un problema y indicar su causa raíz o si permite explotar una oportunidad. En este caso, este proyecto permite las dos cosas. Entonces se marca con una X aquí que permite las dos cosas y se hace la descripción. En el caso del problema, señala que la causa raíz del problema que tiene la empresa es la obsolescencia de la línea de producción que no le permite el incremento de la producción
y además que se generan excesivas paradas de planta en el año. Y como oportunidades están viendo que la modernización de la línea de producción y adicionalmente el incremento de las ventas y la participación en el mercado. Luego se deben comparar las brechas que se tienen en cuanto a las capacidades, tanto las capacidades requeridas como las capacidades actuales. Entonces, para este proyecto se señala que las capacidades que se requieren en cuanto a los operarios es que estén capacitados para manejar una línea de producción modernas con sistemas automatizados que permitan medir las condiciones de la línea de producción. Y en las capacidades actuales que tienen operarios acostumbrados a manejar una línea de producción manual sin automatizaciones para el monitoreo. Adicionalmente, señala que el layout o el diseño de la planta debe ser de 200 metros cuadrados y actualmente es de 142 metros cuadrados y se requiere hacer el rediseño de la planta y mudar el almacén de los productos en tránsito. Igualmente señala que se requieren procedimientos operativos y de inventario, calidad y seguridad basados en tecnologías innovadoras y que las capacidades actuales, que los procedimientos están basados en una tecnología obsoleta. Luego se debe indicar cuáles son los riesgos conocidos al momento de elaborar el documento del caso de negocio. Y como riesgos identificados, se observan que puede haber resistencia al cambio por parte de los operarios de la planta que están acostumbrados a trabajar con una tecnología obsoleta y ahora deben trabajar con una tecnología muy moderna. Luego se ve como un riesgo el exceso de tiempo de parada de planta que pudiera ocurrir al momento de la implementación, es decir, el tiempo que va a transcurrir desde el desmontaje de la planta, el ajuste del rediseño del layout de la planta y luego la implementación de la nueva línea de producción. Esa podría ser una parada de planta muy larga y es un riesgo que preocupa a la empresa. En esta sección también se deben incluir los factores críticos de éxito, es decir, aquellos factores que son necesarios para tener éxito con el proyecto. Y se señala como factores críticos de éxito el compromiso de todos los interesados, el apoyo que se debe tener del fabricante para la instalación de la nueva línea de producción, una eficaz gestión del proyecto, llevar a cabo procesos de gestión del cambio por el impacto que va a tener en la organización a nivel de los procesos y las competencias que requieren el personal de la planta, ejecutar el proyecto dentro del presupuesto previsto, así como que el proyecto realmente tenga la capacidad de triplicar el nivel de producción en el primer mes luego de la instalación de la nueva línea de producción. Igualmente se deben indicar cuáles son los criterios de decisión que tiene la organización. En este caso hay 3 criterios de decisión: el criterio requerido, deseable, opcional, y para este caso las personas que están planteando el proyecto indican que es un proyecto requerido. También se debe indicar cuál es el impacto que tiene el proyecto en los distintos aspectos de la organización, como la tecnología, los procesos, la estructura, la cultura y las habilidades del personal. En cuanto a las tecnologías, pues es un cambio hacia una línea de producción moderna, con una tecnología moderna monitoreada por sistemas, mientras que se tenía una línea de producción obsoleta. Los procesos tienen que cambiar todos los procesos y procedimientos acordes a las nuevas tecnologías y diseño de la planta. En cuanto a la estructura organizativa, pues se requiere redimensionar la estructura organizativa, pues se crearán nuevos cargos y puestos de trabajo para la administración de los sistemas, pero se van a eliminar al menos el 20% de los puestos de trabajo del personal operario de la planta y también existe necesidad de crear nuevos puestos de trabajo para las áreas de despacho y logísticas por el aumento del volumen de la producción. Entonces hay que hacer un redimensionamiento de la estructura organizativa de la empresa. En cuanto a la cultura, pues se cambia la forma de trabajar de la planta de cereales. Y las habilidades del personal, pues se requieren nuevas habilidades del personal para los operarios de la planta y el personal que va a administrar los sistemas de monitoreo. Luego, ¿qué opciones se tienen? Bueno, la primera opción siempre va a ser a la que se está apostando, ¿no? Que es implementar la nueva línea de producción, es decir, ejecutar el proyecto
con el alcance completo. Esta opción tiene su presupuesto asignado de $3 millones. El tiempo que se estima para la ejecución del proyecto es de 8 meses, con el apoyo del fabricante y con el servicio de garantía correspondiente. La segunda opción que se tendría, bueno, sería no comprar o no adquirir una línea de producción moderna, sino hacer una modificación a la línea de producción que se tiene actualmente, que esto sería una opción con el mínimo trabajo posible. Se estimaría que el presupuesto para esta opción es de $1 millón. La adecuación tendría que realizarse de manera interna, es decir, tendría que realizarla la misma empresa, porque la línea de producción es obsoleta y ya no cuenta con el servicio del proveedor para realizar la adecuación. El tiempo estimado para la adecuación en este caso sería de 18 meses. Y dejar la línea de producción como se encuentra actualmente, pues es una opción donde implica no hacer nada. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. En la cuarta sección se colocan las opciones recomendadas y se hace un análisis de cada una de estas opciones, el análisis financiero y los hitos para la implementación. Entonces, en este caso, se hace un análisis de los resultados que se esperan para cada una de las opciones. Entonces, la primera opción correspondiente a la modernización de la línea de producción, pues los resultados del análisis serían que se triplica la producción actual, se eliminan las excesivas paradas de planta, se aumenta la participación en el mercado en 12% de la marca de cereales, permite la producción de otras presentaciones del producto en las bolsas plásticas selladas al vacío en distintos tamaños. Se puede atender la demanda de la región sur del país, que es la más habitada del país y que es parte de los intereses de la empresa en su plan estratégico. Se incrementan las ventas de la división de alimentos en un 25% anual. Por supuesto, al final se tiene la planta modernizada, el proyecto se tiene un estimado de tiempo de ejecución de 8 meses y con un presupuesto de $3 millones. Para el caso de la opción 2, que es hacer la adaptación interna de la planta que permita una extensión de la línea de producción para poder producir productos en presentaciones en bolsas plásticas, se incrementa la producción solo en 33%. No se eliminan las excesivas paradas de plantas porque lo único que se va a hacer es hacerle una extensión para poder producir en estas otras presentaciones los cereales. Se aumenta la participación del mercado en 2% de la marca de los cereales, permite la producción de las otras presentaciones del producto en bolsas plásticas, no se puede atender la demanda del sur del país, se incrementan las ventas de alimentos de la división de alimentos en un 1% anual, no se moderniza la planta, el tiempo estimado de ejecución es de 18 meses y el presupuesto que se estima para hacer esa adecuación interna es $1 millón. Ahora, el dejar la línea de producción obsoleta da como resultado pues que se mantiene la producción actual, se mantienen las excesivas paradas de plantas, no se puede aumentar la participación del mercado, no permite la producción de otras presentaciones del producto, permanece la incapacidad de tener la demanda en la región sur del país, se mantienen las ventas y permanece la planta obsoleta. El siguiente aspecto a considerar son las restricciones y limitaciones para cada una de las opciones. El modernizar la planta implica que el proyecto no puede exceder los $3 millones. Tiene un presupuesto asignado, pero no puede exceder este monto. Y la restricción de que la parada de planta en la ejecución del proyecto, en las actividades correspondientes al desmontaje, adecuación del layout de la planta y luego la implementación, esa parada de planta, todo eso debe hacerse en 3 semanas para que la empresa no pase un largo periodo de tiempo sin producción. En cuanto a las restricciones o limitaciones de la modificación de la línea de producción, igual que cuando se va a hacer el ensamble de esa extensión que se podría hacer para producir las otras presentaciones, igual que ese proceso no tarde más de 3 semanas la parada de planta. Y dejar la línea de producción obsoleta, pues de acuerdo al plan estratégico de la empresa, la restricción es que la empresa podría seguir en esas condiciones solamente por 3 años más,
ya que se impediría el crecimiento y expansión que tiene prevista la empresa en su plan estratégico. Luego se tienen los supuestos estratégicos para cada una de las opciones. Para el caso de la modernización de la línea de producción, pues el proyecto, estratégicamente el proyecto cuenta con su presupuesto, está alineado con el plan estratégico y cuenta con el patrocinio para la ejecución. En cuanto a llevar a cabo una adaptación interna, el proyecto posee presupuesto para su ejecución. Y dejar la línea obsoleta, pues no hay ningún supuesto estratégico que lo soporte. Luego se deben indicar para cada una de las opciones cuáles son los riesgos que se visualizan para llevar a cabo estas opciones. En la modernización de la planta, pues resistencia al cambio por parte de los operarios de la planta y el temor a una excesiva parada de planta durante la implementación. Igualmente en el caso de la adaptación interna. Y dejar la línea de producción obsoleta, pues se prevé pérdida de participación del mercado e incumplimiento de las metas de crecimiento que establece el plan estratégico. También se debe hacer el análisis financiero para cada una de las opciones. En el video de la estructura del caso de negocio explico cuáles son los modelos económicos para la selección de proyectos. Recuerda que puede utilizarse más de un modelo para hacer el análisis financiero de los proyectos. En este caso se hizo el análisis del valor actual neto, pero podría la organización utilizar combinaciones de modelos para la evaluación de sus proyectos. Entonces aquí se colocarían cuáles son esos otros modelos económicos que se estarían utilizando, como por ejemplo el retorno a la inversión, la tasa interna de retorno, el plazo de retorno a la inversión o la relación costo-beneficio. Luego se debe colocar en la sección del enfoque de implementación los hitos y dependencias. En este caso yo solamente lo puse para la mejor opción, el diagrama de hitos y dependencias para la ejecución del proyecto. Igualmente los roles y responsabilidades. ¿Cuáles son los roles y qué responsabilidades se estarían ejecutando? Aquí solamente puse algunos ejemplos de algunos roles y algunas responsabilidades, como por ejemplo el project manager, que debe dirigir y gestionar el proyecto, el patrocinador proveer los recursos para el proyecto, y así cada uno de los distintos roles que se requieran se colocará aquí las responsabilidades. Y en la última y quinta sección del caso de negocio se debe describir cómo se van a medir los beneficios que va a generar el proyecto. En este caso, el beneficio se va a medir en términos del logro de los objetivos que se plantearon. Entonces están los indicadores que van a poder permitir medir esos beneficios. En cuanto a la producción anual, pues se espera que se produzcan 90.000 toneladas al año, que las paradas de plantas solamente sean 12 al año, que el incremento de la participación de la marca de cereales sea del 12%, que la división de alimentos incremente sus ventas en un 25% anual, que se pueda hacer la presentación, la producción de los cereales en otras presentaciones, en las bolsas plásticas selladas en los distintos tamaños, que se pueda atender la demanda de la región sur del país y se estima que la atención a esa demanda sería con 50.000 toneladas al año. La modernización de la planta, lo cual representaría un 20% del plan de modernización de la empresa, y la ejecución del proyecto en tiempo y presupuesto, 8 meses, y un presupuesto de 3 millones, más o menos un 3%. Como puedes ver, así se documenta un caso de negocio, como lo expliqué en el video de la estructura del caso de negocio, donde se colocan todos los datos e información necesaria que va a permitir evaluar el proyecto para luego priorizarlo dentro del portafolio de proyectos. Espero que te sea de mucha utilidad esta información y te invito a revisar los contenidos de mi canal porque publico mucho contenido de valor acerca de la dirección organizacional de proyectos. En la descripción o en el comentario destacado te dejo un enlace para que descargues esta plantilla totalmente gratis. Si te ha gustado este video, apóyame con un like, déjame un comentario o compártelo con alguien que pueda interesarle. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas y le des a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos, ya que publico con frecuencia contenidos de valor acerca de la dirección organizacional de proyectos.